hermanos. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Les invitamos a ponerse sobre sus pies. Sabemos que si estamos aquí es por su gracia. Sabemos que nuestro único pago por el pecado es la muerte. Sin embargo, el Señor ha tenido misericordia por nosotros y somos inmerecedores de esa gracia. Por su amor es que estamos aquí, hemos sido librados de esa condenación eterna. Así que vamos a entonar este canto titulado Inmerecedor. Al Señor por su infinita misericordia, que gracias a Él estamos aquí.
Vamos a entonar esta alabanza titulada Dios rico en misericordia, como ya había mencionado antes. Somos salvos por gracia, por la gracia de nuestro Dios. Vamos a entonar esta alabanza. Vamos a entonar esta última alabanza titulada El corazón de la oración. Ciertamente reconocemos, sabemos que somos pecadores. En ocasiones no nos hemos conducido como el Señor desea. En ocasiones no hemos elevado la alabanza correspondiente a su gracia, a su misericordia que nos otorga día a día. Así que es momento de que nos pongamos a cuenta con nuestro Señor y que rindamos toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza y toda nuestra vida para Él. Vamos a entonar esta alabanza, el corazón de la adoración. Cuando no importa más lo que hay alrededor, vivo ante ti, queriendo traer algo nuevo que te pueda bendecir.
estamos aquí es por la gracia de nuestro Dios, así que pongámonos a cuentas con nuestro Dios. Pueden tomar sus lugares. Continuamos abriendo la palabra de Dios en Isaías capítulo 43, versículo 21 al 28. Y vamos a preparar nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios esta mañana. Dice la palabra de Dios: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. Yo te hice servir con ofrenda, no te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Vamos a escuchar la palabra de Dios esta mañana, por nuestro hermano. Hola, buenos días, buenas a todos. Hoy ya son buenas tardes. Buenas tardes, ¿verdad? Ya son después de las 12. Qué bendición de estar aquí nuevamente para meditar en la palabra. Y hoy vamos a meditar en este pasaje que nuestro hermano nos acaba de leer. Isaías 43, versículo 21 al 28. Y el título de nuestro sermón se llama ¿Eres inocente? Es un pasaje en donde nos lleva a reflexionar. Nos lleva a reflexionar cómo es nuestra vida delante de Dios y con qué propósito el Señor nos ha creado a usted y a mí, a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito con el cual Dios nos ha creado? Y de recordar que nosotros hemos sido creados para darle gloria a Dios. Todo cristiano, todos los que somos cristianos, tenemos que tener siempre presente que Dios nos ha creado para darle gloria, ¿verdad? Entonces, esto abarca todas las áreas de nuestra vida. Y vamos a meditar en esto. Antes vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de estar aquí. Gracias por cada familia que se ha reunido. Gracias por nuestros hermanos, nuestras hermanas. Gracias por los niños, por los jóvenes que aquí están, Señor. Yo ruego, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude, me ayude a mí en lo personal para compartir tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos haga entender el mensaje de tu palabra, la verdad que ahí está, que es tan importante para nuestra vida, Señor, que nos hace ver realmente nuestra realidad delante de ti y que nos lleva para que podamos, Señor, acercarnos aún más a ti, a vivir agradecidos a ti, a vivir para darte la gloria a ti, Padre. Gracias por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, por nuestros hermanos. Bendice a los que no pudieron venir, algunos tal vez por enfermedad, algunos por alguna situación personal, pero los ponemos en tus manos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien. El pueblo de Israel fue un pueblo elegido por Dios. Y este pueblo, cuando Dios los sacó de Egipto, cuando Dios los trajo de Egipto, pues los rescató de una manera muy, muy maravillosa, muy poderosa, ¿verdad? Dios los creó a ellos, Dios les hizo hacer una gran nación y los creó para que ellos pudieran honrar a Dios,
glorificar a Dios. Pero pues desafortunadamente, como es el hombre, después de la caída del hombre que vemos en Génesis capítulo 3, pues el hombre se inclina por seguir el mal. Y en este caso el pueblo de Israel pues falló en ese sentido. Y al haber fallado, bueno, Dios los llevó a un cautiverio donde tuvieron ellos que aprender para buscar a Dios. El cautiverio de Judá y Babilonia, el cautiverio de Judá en Babilonia fue un evento muy trascendente que marca en la historia bíblica. Es un evento en el que podemos ver que Dios, por medio de esto, medio de este cautiverio, los llevó allá al exilio, y estando en el exilio tuvieron que permanecer por 70 años en el exilio. Sin embargo, para que usted entienda cómo es que llegaron a ese lugar, es importante un poquito de datos o tener algunos datos de conocer cómo ocurrió y cómo es que llegaron a este cautiverio. Bueno, nosotros recordamos que el pueblo de Israel era un solo reino, ¿verdad? Hasta en los tiempos de Saúl, David, y Salomón, Israel se componía de 12 tribus, y esas 12 tribus estaban en conjunto en un solo reino. Pero después de la muerte de Salomón, este reino de 12 tribus se dividió en dos. Uno que se le llamó el reino del norte y el otro el reino del sur. Roboam, quien era el hijo de Salomón, el heredero, él realmente se quedó con 2 tribus en lo que es el territorio del sur, y a esto se le llamó, y teniendo como su capital Jerusalén, a esto se le llamó el reino del sur. Solo 2 tribus quedó en Judá. Por otra parte, había un hombre que se había revelado en los tiempos de Salomón, llamado Jeroboam. El pueblo estaba inconforme, y cuando muere Salomón, realmente Jeroboam regresa a Israel. Él había huido, y el pueblo, en su inconformidad, autonombran a Jeroboam como rey. Como el pueblo estaba inconforme, Jeroboam fue nombrado o autonombrado como rey de Israel sobre 10 tribus en el territorio del norte, y a esto se le llama el reino del norte. 10 tribus para el reino del norte con Jeroboam, y 2 tribus para el reino del sur con Roboam, y así. Cada uno de esos reinos en su tiempo llegaron a tener o tuvieron 20 reyes. 20 reyes. Estos reyes, todos estos reyes, pues tenían la responsabilidad de llevar al pueblo a acercarse a Dios, a adorar a Dios, porque es el propósito del pueblo de Dios. Sin embargo, los reyes del norte no hicieron eso. La mayoría de los reyes del norte actuaron en contra del mandato de Dios, y ellos crearon un sistema de adoración, levantando lugares profanos, lugares altos que le llamaban a los dioses paganos. Y de esta manera ellos pues se fueron, desde el inicio se fueron mal, se equivocaron, se fueron como dicen por ahí, metieron reversa. Iban bien, pero pues se regresaron, lejos de avanzar en esa comunión con Dios, retrocedieron. Asimismo, también, cuando hablamos del reino del sur, fueron pocos los reyes del sur que tuvieron ese cuidado de velar por tener un servicio y una adoración a Dios conforme a lo que Dios había ordenado. Fueron pocos, sí hubo muchos reyes del sur que realmente se preocuparon. De manera que al final, al ser descuidados y no velar
por estar en esa comunión con Dios, en no mantener esa relación con Dios, el reino del norte y el reino del sur terminaron los reyes, esos reyes corrompiéndose, permitiendo la idolatría, la adoración a los ídolos y permitiendo todo tipo de injusticia social dentro de los reinos. Esto trajo como resultado realmente una disciplina de parte de Dios. Primeramente llegó en el reino del norte. En el año más o menos 722 antes de Cristo, Dios levantó al imperio asirio para que llevara preso al reino del norte. Los llevaron y los esparcieron por todos los lugares, los sacaron de su lugar. Lo que dice la historia es que esas 10 tribus realmente nunca volvieron a regresar íntegramente como el pueblo de Dios. De hecho, ellos se mezclaron con los otros pueblos porque los metieron a otras ciudades, y a ellos son los que también les llaman los samaritanos, que era una mezcla entre el judío y el gentil. Pero pasado el tiempo, el reino del sur, aun cuando estaban los profetas predicando una y otra vez para que el pueblo reflexionara en cuanto a esa adoración a Dios, el reino del sur de la misma manera cayó y no escuchó al Señor, y entonces en el año más o menos 586 antes de Cristo, Dios levantó al imperio babilónico, el cual sometió al imperio asirio, y Babilonia llevó cautiva a Judá, al reino del sur, a Babilonia, para tenerlos ahí durante 70 años, como una disciplina, como un juicio de parte de Dios para su pueblo, porque se han olvidado de Él. Y ustedes imaginan lo que son 70 años. O sea, aquí hay muchos que tienen más, ¿verdad? Pero 70 años son muchos años. Pero fue una disciplina que realmente trajo gran enseñanza e impactó, y como les dije, fue un gran evento que el pueblo de Israel hasta el día de hoy lo recuerda, y dejaron de adorar los ídolos paganos. Entonces, eso también aplica a nuestra vida. Esto nos hace ver con qué propósito Dios nos ha creado. Y especialmente el profeta Isaías, cuando está profetizando con respecto a esto, él empieza a hablar con respecto al pueblo de Israel. Isaías predice o profetiza al final, o dice al final del exilio. Prácticamente han transcurrido más de 50 años, y entonces ya está a punto de regresar, o a punto de que el pueblo de Israel regrese a su lugar, porque Dios los va a regresar al reino del sur y regrese a su lugar. Así que Isaías empieza a profetizar, y empieza a hacerlo desde a partir del capítulo 40 de Isaías, donde él empieza a hablar en cuanto a esta esperanza que el pueblo de Dios tiene, no porque ellos sean fieles, sino porque Dios es fiel. Dios es el que es fiel, y Dios no se olvidó de su pueblo, como no se ha olvidado de ti, como no se ha olvidado de mí, ¿verdad? Dios sigue siendo fiel. Entonces en Isaías 40 empieza estos versículos diciendo: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decirle que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, y que el doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Isaías 40, 1 y 2. Dios trae un mensaje de consuelo. Dios trae un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios. El castigo al cual está hablando el profeta es el castigo que se están recibiendo en el exilio. Para este tiempo, como he dicho, ya han pasado muchos años y el final del exilio está cerca. Pero el pueblo de Israel, al encontrarse en tierra extraña, al pasar tantos años, al estar en el sufrimiento por la disciplina que el Señor les ha aplicado, el pueblo llegó a pensar: ¿estará Dios con nosotros?
Dios tiene poder como para ayudarnos. Y empezaron a tener esos pensamientos cuestionando realmente el poder de Dios y la soberanía de Dios. Pero en realidad, hermanos, ellos, aún estando ahí y pasando el tiempo y aún estando en tierra extraña, muchos de ellos sí adoraron a Dios, pero algunos no. Y recordamos a Daniel estando en Babilonia, ¿verdad? ¿Cómo fue la vida de Daniel? Un hombre que dijo, Dios nos trajo aquí. Él no dijo, mi Dios está en Jerusalén, y ahí se quedó. Él sabía, mi Dios está aquí. Por lo tanto, él preparó su corazón para no contaminarse con las comidas del rey, ¿verdad? Él dijo, mi Dios no está muerto, mi Dios está aquí, mi Dios está en medio. Pero algunos a veces llegan a olvidarse y olvidar que realmente están en este lugar. No fue porque Dios simplemente los abandonó y que no tuviera el poder para liberarlos o sacarlos, sino fue porque el pueblo se corrompió, como les dije. Se corrompió, como el hombre en su naturaleza, si no se busca estar cerca de Dios, se va a corromper. Y si no rectifica en su vida, cada vez se va a corromper más y más, al grado de que se va a alejar completamente de Dios. Dice, el Señor le dice, y el capítulo, si usted lee Isaías y estudia Isaías con calma, usted podrá ver que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39 es una sección donde el profeta está hablando al pueblo que regrese a Dios. Y ya del 39, del 40 en adelante al 55 empieza a hablar como ese mensaje de esperanza y que tiene que ver con el Mesías. Dice el capítulo 1, 21, en la primera parte, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Dios le dice a Israel, y le dice a Israel que Israel, siendo una ciudad en donde se impartía la justicia, se habían corrompido en su corazón. Y el alejarse de Dios, Dios le llama, te has convertido en una ramera. Y se han corrompido en su corazón, y en ese endurecimiento de su corazón vivían exactamente en una arrogancia delante de Dios. Pero Dios les advierte y Dios les dice y les habla y les sigue hablando. Capítulo 2, versículo 17, el Señor les advierte por medio del profeta Isaías y le dice, la altivez del hombre será abatida y la soberbia del hombre será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Dios es soberano y Dios conoce el corazón de todo hombre y Dios sabe cómo camina todo hombre delante de Él. Él conoce el grado de tu corazón o el estado de tu corazón y el grado de corrupción que pueda estar. El cautiverio llegó a sus vidas exactamente como parte de una disciplina, pero no es porque la disciplina fuese un enojo, aunque sí había enojo de Dios, sino fue por amor para hacerlo reflexionar. Así como el padre corrige a su hijo por amor para que esté bien. Llegó la disciplina al pueblo, pero Dios siempre fue fiel. Y sus promesas de amor a su pueblo, a pesar de que muchas veces se olvidaron de Él, las perdonó. Pero las perdonó no porque el pueblo las mereciera, como dice ese canto que entonamos, inmerecedor, sino las perdonó por amor a sí mismo, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Veamos un poquito esto, hermanos, en el pasaje que tenemos el día de hoy. Primer punto, creados para adorarle. Nosotros, como he dicho,
Como pueblo de Dios hemos sido creados para adorar a Dios. Sin embargo, como pueblo de Dios muchas veces nos hemos olvidado de adorarle a Dios. Dice el versículo 21. Este pueblo he creado para mí. Oh Jacob, mis alabanzas publicarás. Eso dice el versículo 21. Dios no solo es nuestro creador, sino Dios no solamente nos ha creado, sino Dios nos ha creado con un propósito. Y ese propósito es que nosotros le adoremos. Fuimos creados para la gloria de Dios, como les dije al inicio. En Isaías 43:7, que es nuestro pasaje y el capítulo en el cual estamos, dice el versículo 7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. ¿Para qué nos creó Dios, hermanos? Para gloria de Dios, ¿verdad? Para su gloria. Todos los llamados de mi nombre, todos mis hijos, todo mi pueblo, todos aquellos que han sido elegidos, dice, los he creado para gloria mía. Y recordemos esto siempre, y como les dije, como cristianos siempre debemos tener presente que nosotros fuimos creados para darle la gloria a Dios, no buscar nuestra propia gloria, sino para darle la gloria a Dios, ¿verdad? Y es ahí donde cada uno, si no tiene cuidado, si no está pensando en esto, pues nos vamos a olvidar de esto, porque el hombre por naturaleza busca su gloria, pero Dios dijo que no está dispuesto a compartir su gloria, ¿verdad? En ese sentido de que alguien diga yo soy como Dios. Ellos fueron llamados para hacer un testimonio de cómo adorar al Dios vivo. Ser un testimonio del Dios vivo, el único Dios en aquel tiempo y en este tiempo y en todos los tiempos, el único Dios es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, como dice así. Capítulo 43, versículo 12, la segunda parte dice: vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. ¿Quién es Dios? Jehová. ¿Quiénes son los testigos? Su pueblo, ese pueblo elegido, ese pueblo de Dios. Tú tienes la responsabilidad, el pueblo tiene la responsabilidad de testificar, de hablar, de dar a conocer a este Dios vivo en todas las áreas de su vida. No se trata de que hoy dice, bueno, yo voy al domingo al culto y ya fui a adorar a Dios. No, no es desligado. Tu vida pertenece a Dios en todo tiempo, ¿va? En todo tiempo, en todo lugar. El pueblo de Dios debe hacer luz a los gentiles. Y el Señor nos dijo a nosotros, ¿qué nos dijo? Vosotros sois la luz del mundo, ¿va? Eso le dijo a sus discípulos. Cuando los otros pueblos, ellos tenían que proclamar la gloria de Dios, cuando los otros pueblos no tenían que proclamar, que sus ídolos no tenían que proclamar, Israel sí tenía mucho que proclamar, porque las grandes maravillas que Dios hizo para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, lo supieron por todo el mundo. E Israel tenía la responsabilidad de predicar al Señor, de predicar eso, de ser testigos de ese Dios vivo. Así que una manera de ser testigos del Dios vivo era su manera genuina de adorar, y su entrega verdadera debía ser ese testimonio vivo para las gentes que los veían. Tu manera de adorar, aquí, allá afuera, en todo lugar, es un testimonio vivo de tu Dios vivo. En donde sea que tú estés, tú puedes predicar a Dios y puedes predicar en tu vida a Dios, porque Dios está en tu vida. Si tú eres cristiano, vas a predicar eso. Así que la adoración genuina y la entrega, como dije, la entrega verdadera
era un testimonio o fuera un testimonio de adoración al Dios vivo. Sin embargo, hermanos, el pueblo de Dios se olvidó, como en ocasiones nosotros nos olvidamos. Y ellos hicieron cosas muy contrarias a lo que Dios había ordenado, a lo que Dios mandó. Tanto que lejos de estar mostrando la gloria de Dios en su vida, en sus acciones, en su adoración, estaban mostrando la dureza que había en su corazón. Y eso se ve, como decíamos la vez pasada, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si en tu corazón está Dios, vas a adorar a Dios, pero si en tu corazón no está Dios, no vas a poder expresar las cosas de Dios. Así que el Señor mismo les muestra a este pueblo que ellos han fallado. Y la pregunta es bueno, lo que Él les hace ver es que ellos han fallado y que no son inocentes en cuanto a lo que Él ha demandado. Y la pregunta de nuestro tema del día de hoy, ¿eres inocente? Porque el Señor les va a mostrar y les muestra a partir del versículo 22 al versículo 24 cómo ellos realmente no pueden decir que son inocentes, porque mire lo que hicieron. Versículo 22, y solo voy a leer fracciones. La primera parte del 22 dice: no me invocaste a mí, Jacob. No invocaron a Dios, invocaron a otros dioses. En su necesidad invocaron a Egipto, buscaron a Egipto, no a Dios. Luego dice, la segunda parte del 22, sino de mí te cansaste, oh Israel. El pueblo llegó a cansarse de Dios. Dice, no me honraste con tus sacrificios. Pusiste sobre mí, de versículo 23, no me honraste con tus sacrificios. Versículo 24, la segunda parte, pusiste sobre mí la carga de tus maldades. El pueblo, hermanos, dejó de invocar a Dios. No me invocaste, oh Jacob, para invocar a los ídolos, para buscar ayuda en los pueblos como era Egipto, una nación fuerte para que le ayudara. El pueblo dejó de darle adoración apropiada a Dios y dejó de hacerlo cuando ellos solamente adoraban a Dios de una manera externa. Es decir, que se veía que estaban adorando a Dios, pero en su corazón estaba lejos de Dios. Tanto que el Señor dijo, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así nos pasa, hermanos. Podemos de una manera externa estar diciéndole, Dios, te amo, pero en realidad tu corazón, ¿cómo está? Porque se va a mostrar en tu vida. Y este pueblo se cansó de Dios. Se cansaron de Dios y este cansancio al que él se habla, que se cansaron de Dios, lo mostraron en una despreocupación de atender la palabra de Dios, de atender su propio corazón, de que se habían olvidado de Dios. A veces cuando nos cansamos de Dios, yo estoy muy ocupado en muchas cosas y tan cansado que no me preocupo si en mi vida espiritual está fortalecida o no. No buscamos esa comunión con Dios, no oramos a Dios, porque nos conformamos y decimos, bueno, es que ya voy a ir el domingo, ¿verdad? Y es bueno, escucha la palabra. Pero esta palabra que yo le estoy compartiendo, mi hermano, usted la puede leer ampliamente en su casa y meditar y verse a través de esta palabra y vernos a través de esta palabra.
Porque es lo que el Señor quiere, que ustedes se puedan ver por medio de esta palabra y nos podamos ver todos. Dejaron realmente de preocuparse por su vida espiritual, y cuando dejan de preocuparse en su vida espiritual, entonces el hombre se aleja de Dios. Porque esa es la naturaleza del hombre, alejarse de Dios. ¿Acaso Dios se alejó de ellos? No. Con todo lo que ellos hicieron, Dios no se olvidó de un pacto que Él hizo con su pueblo. Y ese pacto que Él hizo con su pueblo, con Abraham, con Isaac, con Jacob, es de que Él les iba a amar siempre. Y si Dios ha decidido amarte, Él va a ser fiel a esa promesa. Y su pacto es mostrarte ese amor. Así que Dios no se olvidó del pacto que había hecho con sus padres, sino que cumplió ese pacto por amor a sí mismo. Dios mostró su amor a sí mismo. El Señor siempre ha sido fiel, hermanos. Dios siempre ha sido fiel al mostrarnos su misericordia, al mostrar su misericordia al pueblo de Dios. Y en verdad, cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Y lo que Él dice, así será, es cumplido. Pero también, como cuando lo dice por una promesa, como también cuando lo dice en una advertencia. Él es fiel y va a cumplir cada una de ellas. Entonces vemos que a pesar de que el pueblo se olvidó de Dios y que no le dieron adoración y que no ofrecieron el sacrificio adecuado, que no lo hicieron, sino solo lo hicieron externamente. De hecho, cuando llevaban los sacrificios, no llevaban animales puros, llevaban animales enfermos, llevaban animales ciegos, y lo peor, su adoración, su entrega a Dios no era genuina, porque no lo estaban haciendo con todo su corazón. Y es lo que el Señor quiere, que le adoremos con nuestro corazón. Con todo ello, Dios muestra su misericordia, muestra su amor, y dice el versículo 25, pero yo soy tu Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Dice el versículo 25, yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Por qué? Por amor a mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. ¿Por qué? Por amor a mí mismo. Y eso dice el 25. Dos palabras. Borra tus pecados. Borra nuestros pecados. Y no se acuerda de nuestros pecados. Amén, hermano. Dios borra nuestros pecados. Yo soy tu Dios, el Dios misericordioso que no nos paga como merecemos. Él es un Dios grande en misericordia. Él se deleita en extender su misericordia en nosotros. Él no nos paga, o Él no le pagó al pueblo como ellos merecían, ni nos paga como nosotros merecemos, sino día tras día nos ha mostrado su misericordia. Tanto que Jeremías, cuando veía lo que el pueblo había hecho y cómo Dios les había tratado, él dice: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. O sea, cuando Jeremías el profeta ve todo lo que el pueblo cómo ha ofendido a Dios, su misericordia se muestra en que Dios no les ha pagado como merecen. Él perdona y olvida sus pecados. Él perdonó sus desprecios continuos del pueblo. A veces en nuestro corazón, a lo mejor no lo expresamos, pero en nuestras acciones estamos despreciando a Dios y despreciando su palabra, despreciando sus consejos. Cuando aún sus consejos son los mejores, no los queremos seguir. Y entonces Dios dice que perdonó y olvidó sus pecados. Y esto es porque Él ama a su pueblo. A pesar de su extravío, Él anhela que su pueblo y que sus hijos puedan volver a Él
de todo corazón. Porque Dios es misericordioso. Y esto es lo que nos dice el capítulo 43. En su primera parte, cuando empieza el capítulo 43, usted puede leer ahí Isaías 43 del 1 al 4, y también diré algunas frases. Solamente dice: no temas porque yo te redimí. Dios le está hablando a su pueblo y le dice: yo te redimí. Yo tuve que pagar por ti para que tú fueses liberado. El Redentor tenía que cubrir una cantidad. Dios nos ha redimido de nuestros pecados. Dice: te puse nombre, mío eres tú. Si Dios te ha escogido, tú eres de Dios, tú eres su pueblo, tú eres su hijo. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, dice, el Santo de Israel, soy ¿qué? Tu Salvador. Él nos ha salvado. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Y dice al final del 4, yo te amé. El amor de Dios, hermanos, es un amor eterno. Y aun cuando nosotros nos hemos desviado, Dios nos va a seguir mostrando su amor. En ocasiones lo va a hacer con esa disciplina, como lo hizo con el pueblo de Israel. Y con estas palabras que les está expresando, Él les está diciendo acerca de su fidelidad a su pueblo, que a pesar de que se ha extraviado, Él les ha amado. De tal manera que en el versículo 25, Él les está diciendo: yo no te he dejado de amar. Yo te sigo amando. Estás ahí en el exilio, estás ahí en el cautiverio, pero yo te sigo amando. Y dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y el Señor enfatiza aquí que el amor que Él muestra a su pueblo no es porque el pueblo lo merezca, sino más bien es un amor que proviene de su gracia, un amor que tiene que ver con su propio ser, un amor a sí mismo. Y el profeta usa estos dos ejemplos o estas dos figuras para asegurar a Israel y para asegurarte a ti y para asegurarme a mí, asegurarnos a nosotros la manera en que Dios perdona sus pecados. Y que su perdón es una manera segura, una manera total. Y Él dice: borra tus pecados. Yo soy Jehová que borra tus pecados. Yo soy el que borro tus pecados, tus rebeliones. En la antigüedad, cuando alguien cometía un delito, había un acta que se levantaba y que era escrito en los papiros. Y que cuando alguien era absuelto, bueno, ese papiro tenía que ser borrado. Borrado porque entonces ya no se usaría eso como una evidencia. Lo que hoy tenemos como evidencia ya no se usaría como una evidencia para acusar a la persona de lo mismo. Cuando el Señor dice: borra tus pecados, Él quita algo que ya está escrito en tu contra, en mi contra. Él borra, así como usted agarra la goma y lo borra. Bórrame de la cuenta, ¿no? Lo que debo. Bueno, cada mala palabra, cada mala acción, cada mal pensamiento, cada acto de rebeldía contra Dios van quedando registrados en un libro. Por eso cuando usted ve en Apocalipsis dice que fueron sacados los libros y se juzgó conforme a lo que allí estaba escrito. Entonces ahí está todo, cada una de esas cosas, siendo una ofensa a Dios, nos hacen merecedores del juicio de Dios. Porque cada acción, cada mal pensamiento, cada cosa que tú haces que va en contra de Dios se va registrando.
Y ahí está escrito. Y que cuando el Señor nos juzga, ni para que digas que no hay evidencia, porque ahí están los videos, ¿verdad? Ahí están los videos que comprueban que tú eres culpable. Pero cuando Dios borra las evidencias, cuando dice yo borro tus pecados, ya no pueden ser leídas esas evidencias, ni pueden ser usadas para para acusar a alguien. Dios las borra. Y esto, hermanos, que el Señor hace, lo hace en su misericordia. Pero especialmente no las borra simplemente por borrarlas, sino las borra en la base del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así es, mi hermano. Él las borra cuando tú te arrepientes. Dice, no se acuerda, la segunda figura, no se acuerda más de nuestras rebeliones. Dios asegura a Israel que sus pecados han sido olvidados. Y bueno, cuando usted piensa de olvidar, realmente hay cosas que no se nos olvidan, a usted y a mí no se nos olvidan. De hecho, cuando alguien le hace un mal a usted, ¿se le olvida? Bueno, cuando se pelean se lo sacan, ¿no? ¿Te acuerdas de esto? Como dicen por ahí, le sacan sus trapitos al sol. Tristemente nuestro corazón malvado guarda más esas cosas que las cosas buenas. Pero cuando dice que Dios las olvida, Dios no se olvida en un sentido de que la mente se le olvide, sino que Dios ha tomado la decisión en su amor y misericordia olvidar estos pecados y nunca más los usará en contra de su pueblo, pero su pueblo que se ha arrepentido. Dios borra sus pecados. Esta es una verdad que encontramos en la Biblia, en diferentes versículos, y podría en toda la Biblia, pero voy a leerles solamente algunos que nos habla de esto. Salmo 32:1. El Señor nos dice que Él cubre nuestros pecados. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Bienaventurado quién? Aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Eres un bienaventurado. Somos unos bienaventurados. Porque cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel a su promesa y Él nos perdona y nos limpia de nuestro pecado. Y ahí mismo en el capítulo 32 del Salmo 32 dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios es fiel. Pero nosotros tenemos que reconocer que hemos pecado. Y tenemos que confesar nuestros pecados. Si tú confiesas tus pecados, Dios los ha limpiado. Tú no te puedes quedar allí. Tú tienes que salir de ahí, porque no depende de ti, depende de lo que Dios ha dicho. Pero si en verdad te has arrepentido, tú no puedes quedarte ahí. Porque Dios ha cubierto tu pecado y lo ha cubierto. Él ha sido propicio a ti y lo ha visto por medio de Cristo, quien es nuestro propiciatorio. Su sangre preciosa nos ha limpiado. Entonces Dios borra nuestras rebeliones, perdona nuestros pecados cuando nosotros los confesamos. ¿Y qué más hace? Salmo 103:12, los aleja de nosotros. Es decir, los echa lejos para no recordártelos. Dice el Salmo 103:12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones.
Cuando Dios nos ha perdonado de verdad. Y esas rebeliones y esos pecados que estaban escritos, que han sido borrados, que han sido olvidados, son echados lejos. Y Dios no los va a usar en tu contra, cuando en verdad te has arrepentido y lo has confesado. Él los arroja al profundo del mar, dice el profeta Miqueas. Miqueas capítulo 7, versículo 19, aunque también el 18 nos habla, pero veamos ahí 19, la segunda parte, dice: sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Con ello, por medio de su palabra, el Señor mismo nos está testificando que Él es fiel, un Dios fiel a su pacto, y nos muestra su fidelidad a través del perdón que nos da. Pero como dije, pero este perdón, este de borrar y olvidar nuestros pecados, no es como que, ok, ya te perdoné ya. No, este perdón que Dios nos da fue sobre la base del sacrificio de Cristo. El Señor tuvo que mandar a su Hijo a este mundo para morir por ti y por mí, porque su amor es grande. Y por eso Él ha borrado nuestros pecados. Y si ahora nosotros somos libres y no somos hallados culpables porque ya nos ha presentado todo lo que hemos hecho, es por la gracia de Dios. Y es porque la misericordia de Dios que somos declarados justos delante de Él. No es por ti, no es por mí. No es porque te lo merezcas, sino es por Dios mismo. Como decía el canto, no se trata de mí, sino se trata de ti. Se trata del Señor. Somos justificados por la fe. De tal manera que el Señor le dice al pueblo, versículo 26, 27 al 28 de nuestro pasaje que estamos leyendo de Isaías 43, y nos dice: hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Dice, defiéndete. O sea, tú como hijo de Dios, tú y yo, si tú estás enfrente del Señor, así como una vez Job decía, yo quisiera que el Señor estuviera enfrente y le declararía, dice, mi justicia, hablaría con él y argumentaría que soy un hombre justo. Y el Señor le concedió esa petición. A veces podemos nosotros estar en esa situación. Voy a leerles, dice 43 al 47. Capítulo 43, versículos 26 al 28. Dice: hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Dios le dice, defiéndete, argumenta, presenta tu defensa, estás delante de Dios. Justifícate, dice, justifícate de lo que hiciste o de lo que estés haciendo. Sin duda que nadie de nosotros pensaría, soy inocente. Por eso el tema del mensaje, soy inocente. Si usted estuviera delante de Dios, ¿qué dice? ¿Somos inocentes? No lo somos. Pero sin embargo estamos aquí, hermanos,
Y mis hermanos, estamos aquí por la gracia de Dios. Estamos aquí por la misericordia de Dios. No podemos quejarnos como lo estaba haciendo el pueblo. ¿Está Dios entre nosotros? ¿Acaso Dios ya nos ha olvidado? No se acordaron que era parte de la muestra de su amor, ni que Dios les había prometido que iban a regresar, sino ellos estaban ahí argumentando. Nosotros pudiéramos decir esto, pero no podemos nosotros quejarnos y decir que Dios no está con nosotros. Y mucho menos cuando estamos pasando por diferentes circunstancias de aflicción. Es un momento para reflexionar en nuestro corazón y ver en nuestra vida qué es lo que Dios quiere decirme, qué es lo que Dios quiere que yo corrija, cómo quiere Dios que yo le ame, cómo quiere Dios que yo le adore, porque fuimos creados para la gloria de Dios, para adorar a nuestro Dios. Y entonces, no somos inocentes. Si nuestros pecados han sido borrados y han sido olvidados y no son usados en nuestra contra, no es porque somos buenos, no es porque somos merecedores, sino es por la misericordia de Dios. Aquí estamos, mis hermanos. Esto debe motivar nuestro corazón. Esto debería de motivar nuestro corazón para que nosotros nos miremos, para que nosotros veamos nuestra vida. Y ahora que recordamos que fuimos creados para la gloria de Dios y que nuestra adoración y nuestras acciones y nuestras palabras y nuestra actitud debe adorar a Dios, es un momento de reflexionar. ¿Realmente mi vida está adorando a Dios? ¿Realmente estoy adorando a Dios? ¿Estoy proclamando la gloria de Dios? ¿O solamente estoy profesando externamente que creo en Dios? Pero el Señor, en su misericordia y en su gracia, obre por medio de su Espíritu y nos haga comprender que necesitamos en verdad adorar a Dios desde lo más íntimo de nuestro corazón. Aquí en el templo, ahí en tu casa, ahí en tu trabajo, en donde sea que tú estés, recordemos que somos llamados para darle la gloria a nuestro Dios. Amén, hermanos. Que el Señor haga la obra en sus corazones, en nuestros corazones, por medio de esta palabra. No somos inocentes, somos culpables, pero por la gracia de Dios estamos aquí y estamos para adorarle y glorificarle. Que así sea en todas las áreas de nuestra vida. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque en Cristo tenemos la seguridad del perdón, la seguridad de que nuestros pecados han sido borrados y que aún los pecados que hoy cometemos tú los has perdonado cuando nos arrepentimos. Señor, ayúdanos a no quedarnos ahí, ayúdanos a vivir para tu gloria, ayúdanos a honrarte, pero honrarte con todo nuestro corazón y de esta manera hacer un testimonio que nuestra adoración y servicio es al único Dios vivo y verdadero. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga, mis hermanos.